personas que accidentalmente arruinaron la vida de alguien sin querer. ¿Qué pasó y cómo se sienten al respecto ahora? Un compañero de trabajo siempre hablaba de cómo Jessica y yo íbamos a ir aquí, o Jess y yo fuimos allá, o Jess y yo hicimos esto, aquello o lo otro. Un día me lo encontré con su esposa por casualidad. Él me la presentó solo como mi esposa. Yo, por supuesto, dije: oh, Jessica, es un placer conocerte. He escuchado mucho sobre ti, querido lector. El nombre de su esposa no era Jessica. No siento nada al respecto. No debería haber estado engañando a su esposa. Pero si iba a hacerlo, no debería haber pasado años hablándome de Jessica para luego presentar a su esposa solo como mi esposa. Se lo merece el idiota. Además, tú no arruinaste su vida. Él lo hizo. Hago fotografía y videografía en bodas. En esta boda en particular, la mitad de los invitados hablaba un idioma en el que no soy fluido, y esto fue antes de que existieran las traducciones con inteligencia artificial. La madre de la novia dijo algo despectivo sobre la madre del novio en su idioma nativo, y lo incluí en su vídeo porque estaba sonriendo cuando lo dijo. Resulta que la madre del novio hablaba varios idiomas. Bueno, la perra no debería haber estado hablando mal en la boda frente a la cámara. LOL, es su culpa. No diría que arruinaste la vida de nadie aquí, estabas haciendo tu trabajo. La madre se lo hizo a sí misma. La gente sabe que hay cámaras y vídeos siendo tomado en las bodas. Francamente, puede que le hayas hecho un favor a la madre del novio. Ahora sabe lo que realmente piensan los suegros de ella y puede actuar en consecuencia. Accidentalmente me topé con un esquema Ponzi de 2.5 millones cuando trabajaba en finanzas. La persona involucrada terminó suicidándose una vez que los federales se involucraron. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Es terrible sentirse responsable, pero esa persona tomó decisiones que dañaron a muchas personas. No es tu culpa. Lamento que no pudiera enfrentar las consecuencias. Aprecio que digas eso. Lo que lo empeoró es que, incluso después de que dejé la empresa, mi antiguo jefe me contactaba de vez en cuando y siempre lo mencionaba. Oye, ¿te acuerdas de la? Pienso en ella de vez en cuando. Hace muchos años iba a las carreras de Ernest, y le pregunté a un tipo, Alan, si quería acompañarme. Tenía 17 años creo. Nunca había visto ni siquiera un caballo antes. En cada carrera le decía lo que pensaba, y él apostaba $2 o se saltaba la carrera. $2 era importante para él. Entonces en una carrera tardía había un caballo llamado Mindia Mitzvah. Se emocionó mucho. Un caballo judío. Tengo que apostarle. El caballo era horrible y se lo dije. Salió a 31. Era principios de invierno y había una niebla densa que oscurecía el lado lejano de la pista. Salen y desaparecen en la niebla. Incluso el locutor está diciendo, tu suposición es tan buena como la mía. Están en la niebla por mucho tiempo y finalmente emerge el primer caballo. Solo. Estamos esperando al resto del grupo, que eventualmente el pelotón emerge, pero el caballo líder está muy adelante. ¿Quién sabe qué pasó en esa niebla? Ahora podemos ver los colores y efectivamente es Mindia Mitzvah. Cruza la meta y Alan revela que apostó $10. Así que ahora este chico de repente tiene más dinero del que había visto en su vida. Su cerebro está dando vueltas, quedó enganchado. Desde ese día se convirtió en un jugador degenerado, siempre persiguiendo esa sensación. Años después me dijo, no puedo parar. Incluso si me dieras $1 millón estaría en bancarrota en un año. Todo por culpa de un caballo judío, y porque casualmente le pregunté si quería acompañarme. No hay nada peor que ganar la primera vez que juegas. Trabajo en recursos humanos y hace mucho tiempo cuando era nuevo e ingenuo, me llegó una solicitud de cambio de dirección de domicilio de un empleado. No podía leer la letra y quería asegurarme de poner la dirección nueva correcta, así que llamé a su casa y su esposa contestó. Le pregunté al respecto y para mi sorpresa dijo, ¿de qué diablos estás hablando? El empleado se me acercó unos días después y dijo, aún no le había dicho que me iba a mudar. Cara preocupada. Algo similar me pasó a mí, un huésped no había pagado su habitación de hotel. La carta de recordatorio fue ignorada. En desesperación busqué su nombre y ciudad en la guía telefónica en Google, encontré algo llamado, si había conseguido el número correcto. Su esposa contestó. Ella estaba muy interesada y solo al final cuando pude escucharla enojándose con su esposo, y diciéndome que él tendría que pagar caro, me di cuenta de que él debía haber tenido una aventura o algo así y usó el hotel para ello. Así que cuando tengas una aventura, paga las cuentas del hotel. Suena como una variante de nunca cometas dos crímenes al mismo tiempo. Algo similar le pasó a mi novio, su padre murió trágicamente 1 mes y medio antes de Navidad, y después de su muerte descubrieron que tenía un amante en otra ciudad, y planeaba dejar a su esposa, y 4 hijos justo antes de las fiestas por esta otra mujer.
Solo demuestra que nunca sabes cuándo es tu momento, y es mejor ser honesto con las personas que te aman que ir a sus espaldas. Mi padrastro se quitó la vida, y la policía descubrió 2 teléfonos en sus bolsillos. El que mi familia no reconocía estaba lleno de mensajes de un amante. Habían robado dinero juntos y planeaban matar a mi mamá y hermanas para huir juntos. Aparentemente ella no quería seguir adelante con eso y él no pudo continuar. Era un hombre muy malo, pero también era el segundo de los esposos de mi mamá en morir de la misma manera exacta. Incluso en la misma habitación. Y el tercero huyó y se escondió. Ella también es una mala persona, así que no te sientas muy mal por ella. Estoy distanciado de todos los que siguen vivos. No es una familia, es un manicomio. Este comentario es una montaña rusa. Espero que estés bien. Temporalmente, estaba cuidando el apartamento de mis amigos mientras estaban de vacaciones. Había trabajo de construcción afuera y alguien golpeó la tubería de bajada del inodoro, lo que rompió la taza de cerámica del inodoro, inundando el baño. Limpié todo y luego me quejé con la administración del edificio, y pedí que reemplazaran el inodoro antes de que regresaran, lo que desencadenó una serie de eventos que llevó a que los desalojaran. Resultó que estaban subarrendando ilegalmente sin saberlo. Me sentí como una miauda absoluta en ese momento, pero terminaron mudándose de vuelta a Australia por eso, y viviendo una buena vida allá, así que ahora estoy bien con eso. Eso no es tu culpa para nada. Tomaste acciones razonables para corregir un incidente que ni siquiera fue tu culpa. Si el amigo estaba subarrendando ilegalmente debería haberte dado al menos instrucciones sobre qué hacer si las cosas salen mal. Resultó que estaban subarrendando ilegalmente sin saberlo. No sabían que estaban subarrendando ilegalmente el apartamento. Esto pasa mucho. Las personas subarriendan pensando que es legítimo, y resulta que están siendo estafadas por el ocupante cuyo nombre está en el contrato, no el propietario que posee el apartamento. Mi buena amiga estaba programada para cirugía cuando se descubrió que tenía un aneurisma. Estaba con ella en el hospital con su familia, y justo antes de que se la llevaran, me entregó su teléfono y dijo que quería que lo guardara hasta que estuviera en recuperación. Terminó muriendo en la mesa. Era una fumadora empedernida por más de 20 años, y ese doctor no pudo encontrar ningún tejido bueno para injertar para salvarla. Encendí su teléfono de nuevo y se lo entregué a su esposo. Fueron tal vez 24 horas después de su muerte cuando descubrimos que había estado teniendo una aventura por años. Había estado malversando dinero del negocio para mantener a su novio, y le había transferido un auto que él supuestamente todavía estaba pagando. Nos destrozó a todos, y todavía tengo sentimientos no resueltos hacia ella por ponerme en esa posición. Creo que sabía que lo descubriría y esperaba que la encubriera. Te amo y te extraño a mí, pero eres una miauda por hacerle eso a tu familia. Si sirve de consuelo, de ninguna manera arruinaste la vida de nadie. Estaba trabajando para un programa federal, y tenía una jefa que contrató a su hermana sin revelar a los superiores que era su hermana. Una revelación requerida por el programa. La jefa entonces le pagó a la hermana el doble de la tarifa usual para el trabajo, y la hermana estaba registrando muchas horas de trabajo extra que en realidad no había trabajado. Solo me enteré porque mi jefa insistió en que necesitaba hacer las entradas de las hojas de tiempo por ella porque no podía molestarse. La jefa me dijo que llevara cualquier pregunta a la jefa de la jefa y se fue por el día. Noté la discrepancia inmediatamente, y fui a la jefa de la jefa para hacerle saber que había un problema con el seguimiento de tiempo versus programación en la hoja de tiempo de su hermana y quería saber qué debía hacer. Lo de la hermana fue noticia para la jefa de la jefa, y luego la discrepancia desencadenó una investigación que descubrió un montón de otros mal usos del financiamiento gubernamental. La jefa perdió su trabajo, el FBI se involucró, y la jefa eventualmente terminó con multas masivas y tiempo en prisión. Sabiendo lo que sé ahora, accidentalmente la reportaría otra vez. Tomé video y fotos para el anuario en una asamblea de preparatoria. Era algún tipo de evento de no hagas drogas, hombres fuertes rompiendo directorios telefónicos y haciendo todo tipo de cosas de hombre fuerte. Me lo llevé a casa para revisar la cinta, finales de los 90, y revelar las fotos. Mamá lo vio, pidió copias, ya que ella pagó por las fotos, y la película para ser digitalizada y sería reembolsada por la escuela. No hay problema. Resulta que ella trabajaba con uno de ellos. Ella en recursos humanos, él en cualquier capacidad, manteniéndolo vago. Él estaba fuera por compensación laboral y discapacidad, diciendo que no podía trabajar o realmente moverse significativamente en su vida. Casi estaba alegando estar parcialmente postrado en cama. Ese no era el caso. Lo siento, tipo fuerte al azar. Le sugería a un chico que conocía en la escuela que considerara unirse al ejército, y usar la beca G más tarde en la vida después de que no pudo ser aceptado en una universidad. Pensó que era una idea fantástica, así que lo hizo. El convoy del tipo golpeó un artefacto explosivo improvisado en su primer despliegue. Sobrevivió, pero tiene una letanía de problemas de salud.
Me siento terrible por haberlo sugerido. Iba a escucharlo de alguien en algún momento. Lo dijiste con buena intención, no es tu culpa. Estaba jodiendo en el trabajo, nunca haciendo nada, siempre faltando por razones estúpidas, etc. Terminé atascado haciendo todo su trabajo, así que una vez cuando faltó por una migraña que me parte la cabeza, con vómitos, luego publicó en Facebook sobre estar en un concierto, lo delaté, lo despidieron unas semanas después y como su esposa se negaba a trabajar, terminaron perdiendo su casa. Un compañero de trabajo fue en un viaje por carretera a Seattle. En broma le pedí que me trajera un poco de heroína. No era usuario y en realidad no quería nada, claramente era una broma. Bueno, el día que se suponía que regresara me llama, y dice que va tarde y que podría no llegar a tiempo. Así que, no me preocupo cuando no está a su hora programada. Una hora tarde y lo llamo otra vez. No contesta, no viene esa noche. Llama al día siguiente. Estaba manejando excesivamente rápido para llegar al trabajo, todavía en otro estado, y lo pararon. Tenía algo de marihuana en el auto, solo una cantidad personal, pero aún así no muy bueno. El problema era que tenía una cantidad muy pequeña de heroína negra que me estaba trayendo como broma. Esa broma arruinó su vida. Tuvo que mudarse a ese estado con la esperanza de evitar un cargo por transportar drogas a través de líneas estatales. Como tenía dos tipos separados de drogas le pusieron un cargo por tráfico. No terminó en tiempo de cárcel, pero larga libertad condicional y tuvo que vivir en un lugar horrible por años. Me disculpé con él y me sentí terrible. Él nunca me culpó o tuvo animosidad alguna. Sabía que fue su elección y que él había metido la pata. Aún me sentí mal por eso. El hecho de que supiera dónde comprar la heroína me dice que muy bien podría haber tenido la heroína de todos modos sin que hubieras hecho el comentario. No directamente, pero una amiga vino a mí una vez para preguntarme casualmente sobre otra amiga y cómo estaba manejando su nuevo trabajo. La amiga con el nuevo trabajo había estado eufórica porque era una oportunidad enorme para su carrera en un campo sobresaturado. Era esencialmente su gran oportunidad. Le dije a la primera amiga que lo estaba amando, y manejándolo bien y me preguntó si estaba como estresada o algo así. Casualmente dije algo sobre que tenía fricción con uno de sus compañeros de trabajo pero que lo estaba manejando bien. Lo que no sabía es que la amiga que me hacía estas preguntas era amiga del compañero de trabajo, y solo que le dije para ayudar a que despidieran a mi amiga por crear un ambiente de trabajo tóxico. No solo fue muy drama de preparatoria, sino que arruinó completamente la trayectoria de la carrera de mi amiga, y todavía está luchando hoy para encontrar empleo significativo a pesar de que esto pasó hace 4 años. ¿Todavía hablas con esa amiga? Eso está más que jodido. Todavía hablo con la amiga cuya vida arruiné accidentalmente después de un periodo de no hablarnos porque originalmente pensó que lo hice intencionalmente. No lo hice y no tengo ningún deseo de arruinar la vida de nadie. Desde entonces me he disculpado con ella por ser descuidado con mis palabras. Ya no hablo con la otra amiga. Nos separamos poco después de eso por razones obvias porque no me gustó ser usado así, pero fue realmente jodido porque sonaba genuinamente preocupada y cariñosa sobre todo eso. Sí, la primera cosa que aprendí en el trabajo es que no son amigos, conocidos con los que puedes hacer charla segura. Sí, alguien para ayudar con cosas relacionadas al trabajo sí, pero absolutamente nada personal o cosas pesadas o chismes de oficina o hablar mal que no querrías que se esparciera para el final del día o que todos supieran que fuiste tú. Casi, años atrás trabajando en una ferretería, tiré una tarima completa de cal de un estante de 20 pies de alto. Estuvo a pulgadas de matar a una persona parada ahí. Salté del montacargas refunfuñando sobre el desastre que tendría que limpiar y vi a la persona parada ahí. Completamente ilesa, pero aún blanca como una sábana, pupilas dilatadas. Me disculpé repetidamente pero mis palabras nunca se registraron, solo se alejó y dejó la tienda. Eso fue antes de que las ferreterías bloquearan el pasillo adyacente cuando usaban el montacargas como lo hacen ahora. ¡Qué arreglo simple y estúpido! Me da rabia pensar en eso ahora. Así es como se hacen la mayoría de las regulaciones, alguien muere o casi muere y decidimos que tal vez deberíamos cambiar las cosas un poco para hacer que la gente esté menos muerta barra herida. Luego las retiramos cuando ha pasado suficiente tiempo y repetimos. Fui agredida sexualmente por otro estudiante que vivía en mi dormitorio durante mi primer año de universidad. Hablé al respecto lo que llevó a que otras 2 mujeres se presentaran con experiencias similares. Un par de meses después, la administración descubrió que estaba cultivando drogas en su habitación. Esto era motivo para ser expulsado de la residencia. Lo siguiente que supe de este tipo fue un par de años después cuando un conocido me había hecho saber que había sido expulsado de la escuela, y se metió en problemas con apuestas. Me siento bien porque no hice nada más que decir la verdad. Las drogas te sacan de la residencia, pero no la agresión sexual. Eso está jodido.
Seguíamos teniendo cajas de partes perdidas cuando eran enviadas a clientes y fabricantes, como $20.000 de valor. Yo estaba a cargo de operaciones, así que tenía que descubrirlo y mantenerlo en silencio, ya que no sabíamos si era uno de nuestros empleados o no. Instalé un rastreador GPS en una caja y tuve que enviarla como 5 veces de ida y vuelta entre 2 de nuestras ubicaciones hasta que finalmente lo descubrí. Era una orquestación entre uno de nuestros empleados y un conductor de FedEx. En resumen, nuestros recursos humanos despidió a nuestro empleado y alertó a FedEx, que hizo lo mismo. Nuestra empresa no presentó cargos civiles, y el fiscal rechazó procesar porque la evidencia era muy débil. No pensé nada de eso por como 2 años, pero entonces un compañero empleado me envió un enlace a un artículo de noticias que el ex empleado de FedEx había muerto recientemente por una sobredosis de drogas mientras estaba sin hogar. No sé si mi resolución de nuestro problema de robo lo causó directamente, pero estoy seguro de que contribuyó a su espiral descendente. Oye, solo quería decir que alguien robando de su lugar de trabajo es comportamiento bastante clásico de abusador de sustancias. Es muy probable que esta persona tuviera un problema de sustancias que la llevó al comportamiento y no al revés. Espero que no dejes que eso te pese. Estaba enojado porque un niño en 5º grado seguía copiando de mis exámenes, así que fui y le dije a la maestra. Y después de que bombardeé un examen a propósito y compararon respuestas, se determinó que ese niño efectivamente estaba copiando de mí. El niño fue examinado y se determinó que era analfabeto y lo hicieron regresar un grado. Realmente no me siento mal porque que se joda ese tipo y espero que sepa leer ahora. Probablemente le hiciste un favor. El analfabetismo adulto es muy real, y usualmente lo ocultan durante la escuela haciendo trampa justo así. Sin saberlo, le presenté a un muy buen amigo a la persona más tóxica que he conocido en mi vida, mi compañero de universidad Chris, nombre falso, y yo teníamos libre el jueves por la tarde y decidimos ir a un happy hour. Era temprano, solo había como una docena de personas en el bar, incluyéndonos a nosotros y un grupo de 3 chicas. Una de las chicas era 100% el tipo de Chris, alta, delgada, cabello oscuro, extrovertida. Pero él era un tipo tímido, y no tenía el valor para entablar una conversación. 30 minutos y algo de valor líquido después, me tomó la libertad de empezar a charlar con las chicas, y específicamente le presenté a Chris a la chica alta de cabello oscuro Verónica, nombre falso para esta historia. Ella y sus amigas eran todas solteras, de nuestra edad, en un programa de enfermería en una escuela del otro lado de la ciudad y parecían chicas agradables. Chris, yo y las chicas terminamos cerrando el bar esa noche y para las 10 p.m., Chris y Verónica estaban completamente besándose, y actuando como si el resto de nosotros no existiéramos. Estaba feliz por él, pero me puse un poco nervioso cuando terminaron yéndose juntos, y sus amigas empezaron a bromear sobre no saber en lo que se estaba metiendo. Como sea, es un adulto y lejos de mí igual de la fiesta. Después de esa noche, Chris efectivamente desapareció del mapa. Las únicas veces que lo veía era en clase o en ese mismo bar con Verónica. El tipo simplemente parecía raro, pero se negaba a hablar de eso e insistía en que estaba feliz. Verónica, por otro lado, se negaba a dejarlo fuera de su vista. Lo hacía esperar afuera del baño por ella. Sorpresa, sorpresa. Resulta que Verónica era una completa sociópata / narcisista / estafadora directa que desangró a Chris tanto emocional como financieramente. Los puntos destacados incluyen, pero no se limitan a, embarazos falsos, forzarlo a cortar con amigos, exigir que dejara clases para ajustarse a su horario, y manipularlo para que pagara su renta / cuentas / estilo de vida. Ahora, Chris venía de una familia agradable de clase media alta con la que era súper cercano, y aparentemente ellos tenían algunas sospechas justificadas sobre esta chica. Yo había pensado que estaba perdidamente enamorado de Verónica y nos ignoraba a todos. Pero supe que algo estaba mal cuando su mamá me llamó, y me preguntó si había hablado con Chris últimamente. Resulta que había vaciado su cuenta bancaria, y empezó a acumular deuda significativa en la tarjeta de crédito que compartía con sus padres, comprando joyería / maquillaje / ropa increíblemente caros para Verónica. Eso fue suficiente para que sus padres manejaran 4 horas desde su ciudad natal para hacer una mini intervención. Al final Chris tuvo que dejar la escuela, mudarse de vuelta a casa y sus padres terminaron obteniendo una orden de restricción contra Verónica. Sus padres lo forzaron a conseguir un trabajo para pagar los $3.000 que acumuló, y terminó perdiendo su beca parcial de fútbol americano. Perdí contacto con él una vez que se mudó de vuelta a casa, pero a veces me pregunto cómo habría resultado su vida si no hubiéramos ido al happy hour en Case ese jueves. Esa es una historia ganar-ganar, hermano. Tu amigo aprendió mucho de su experiencia con Verónica, y parece poco probable que cometa el mismo error 2 veces. Esta fue una experiencia importante y sus padres la mejoraron asegurándose de que sufriera algunas de las consecuencias de estar con ella. Aplausos por todos lados. Algunas personas están destinadas a ser las lecciones que aprendemos en la vida.
Esa era la función de Verónica seguramente. Parece poco probable que cometa el mismo error 2 veces. Admiro tu optimismo. Fui a la preparatoria con este chico callado llamado J, el tipo de chico que se sentaba al fondo de la clase. Usaba la misma chaqueta militar excedente todos los días, medio grasoso. Pero unas pocas veces hablamos y teníamos mucho en común. El tipo estaba súper metido en videojuegos y cosas de nerds, y yo también. Así que, medio que lo tomé bajo mi ala y se lo presenté a mis amigos. Jugábamos D&D juntos, juegos de PC, todo. Hice mi mejor esfuerzo para incluirlo en todas las cosas que hacíamos porque antes de esto sus únicos amigos eran su hermano menor y sus pocos compañeros. Mi mejor amigo y yo ya estábamos fumando marihuana en ese momento y J lo sabía. Un día pidió reunirse con nosotros después de la escuela y probar marihuana por primera vez. Estaba emocionado. El tipo estaba saliendo de su caparazón por nosotros, hablando con gente, sonriendo, parecía algo bueno. Así que nos reunimos y le quitamos la virginidad de la marihuana después de la escuela. Fue cuesta abajo rápidamente después de eso. Resulta que J tiene una personalidad adictiva. Dentro de 6 meses de este chico callado y reservado fumando marihuana estaba ordenando cualquier químico de investigación que pudiera de internet. Esto fue antes de la ley de análogos de investigación, así que era completamente legal y fácil ordenar miauda como viales enteros de 25 y otras sustancias. El tipo empezó a freírse, actuando erráticamente, incluso dejó la escuela antes de que empezara el siguiente año, último año. Ten en mente que este tipo tenía calificaciones realmente jodidamente buenas antes de esto. Mantenía la cabeza baja, le iba bien en la escuela y flotaba sin que nadie lo notara. Después de la preparatoria se metió a súper en estimulantes. Empezó abusando del Vyvanse que le recetaron, y probablemente no necesitaba ya que lo aceleró muchísimo. Luego se pasó a la cocaína, en la cual efectivamente participé con él. Ojalá no lo hubiera hecho porque no tenía idea de qué tan fuera de control se pondría. Rápidamente se pasó a la metanfetamina. Una noche me estaba quedando en su casa con un amigo, me desperté en su sofá como a las 7 am con él, y mi amigo parados sobre mí literalmente fumando metanfetamina de una pipa de crack de gasolinera. Probablemente estaba respirando esa jodida mierda. Cuando les pregunté qué cagajo estaban haciendo, me dijeron que estaban a punto de limpiar la casa. Estaba desconcertado, me levanté y me manejé a casa peligrosamente cansado. Apenas llegué a casa sin desmayarme, pero simplemente no podía quedarme ahí más tiempo. Dejé de hablarle después de eso. Todo el asunto me dio esta sensación de mal presagio que no podía quitarme. Resulta que tenía razón, el tipo empezó a robar tiendas de conveniencia a punta de pistola. Con una escopeta que compró en Bass Pro Shop usando su descuento de empleado. Incluso hizo que el otro amigo, que literalmente no podía manejar, sin licencia y sin experiencia, fuera su conductor de escape. De alguna manera, de algún modo nunca lo atraparon que yo sepa. Más tarde salió que estaba metido en LOL y otras cosas que te puedes imaginar. Nunca lo atraparon por eso tampoco. Me dijeron que sabía que podría meterse en problemas, así que pasó un imán sobre cada disco que tenía. Sé que unas pocas personas trataron de hablar con la policía al respecto, pero nunca llegó a nada. Ha sido acusado de agredir sexualmente a sus sobrinos, pero tampoco ha llegado a nada. Me lavé las manos de eso y de él hace años. Sé que no es exactamente mi culpa, que alguien más le habría presentado las drogas, que no lo dirigí hacia la jodida miauda salvaje que haría no muy lejos en el camino, pero aún siento que es medio mi culpa. Casi empecé un incendio forestal por accidente una vez. Estaba quemando una pila de quema, y no tomé suficientes medidas de seguridad. El viento empezó a soplar con ráfagas, lo que empezó el fuego en el pasto alrededor. Seguí apagándolo y el viento volvía a soplar con ráfagas, encendiéndolo todo, una y otra vez. Corrí a la casa, llamé al departamento de bomberos sobre mí mismo, y corrí de vuelta afuera con mangueras, conectando muchas juntas para alcanzar el fuego. Apagué el fuego después de que se quemó como media acre. El departamento de bomberos llegó después de que estaba apagado. Habría alcanzado los árboles antes de que llegaran. Casi causé un incendio mayor. Me sentí terrible al respecto, por supuesto. Mis manos tenían ampollas de tratar de apagarlo con una pala una y otra vez. El pasto estaba verde, pero había pasto muerto y seco debajo. Combinado con el viento, fue simplemente una pesadilla. ¿Estaba el departamento de bomberos local contento con tu pensamiento rápido y habilidad para apagarlo, o molesto por haber empezado el fuego? Me disculpé profusamente. No parecían particularmente molestos o contentos sobre la situación. No recibí una multa ni nada. Bombero aquí. Si nadie está herido y no hay daño que cambie la vida a la propiedad de las personas, entonces dejo el incidente contento. Alguien prendiendo un fuego debido a un error realmente no es un problema, ya que todo el propósito de que estemos ahí es arreglar errores. Juzgar a la gente es para los jueces. Los bomberos están ahí para combatir incendios.
Cuando era un adolescente punk dejé casa, y estaba viviendo en una misión de hombres en I. No tenía licencia, no tenía auto, pero sí tenía amor por el surf y un hábito de drogas. Le pagué a un amigo de un amigo como $50 para pedir prestado un auto, solo para después ser arrestado por posesión de un auto robado. Sí, estaba robado, y por cargos de drogas. Me negué a decir de quién conseguí el auto o cómo lo conseguí. No soy un soplón, pero cuando inventariaron mi propiedad, vieron un pedazo de papel con un nombre, dirección y número de teléfono en él y, graciosamente, una nota que decía, B de incógnito. Había escrito esto porque el amigo lo dijo cuando me estaba contando sobre el tipo del que estaba pidiendo prestado el auto. En otras palabras, el tipo es torcido, ten cuidado y mantente callado. Usaron esa información para investigar al tipo. Aprendieron que había estado operando básicamente un taller de desguace y fue a prisión completa. Años después, estoy limpio, arreglé mi deuda, empecé a trabajar incluso en aplicación de la ley y fui a un funeral. El tipo también estaba en ese funeral. Se me acercó y dijo que no guardaba rencores, que encontró a Dios en prisión, cambió su vida, etc. Proporcionó un poquito de cierre para ambos y fue realmente agradable. Apuesto que estabas medio cagándote de miedo cuando empezó a acercarse a ti. Si fuera un programa de televisión, habrían terminado totalmente el episodio justo cuando te reconoció. ¿Verdad? Hay corte a comercial, tienes totalmente razón. En realidad pensé que todavía estaba en prisión en ese momento, así que cuando lo vi acercándose literalmente dije, joder. Esto en realidad lo hizo reír y rompió el hielo, pero no fue intencional, simplemente lo solté. Una vez fui la herramienta que estancó la carrera de alguien, pero no me siento completamente responsable. Estaba en terapia en una agencia, y conocí a 2 amigos que eran terapeutas trabajando ahí. También tenía un tercer amigo que acababa de suicidarse. En el funeral de nuestro amigo mutuo, una de las personas que conocía de la agencia de salud mental chismeó sobre información privada y confidencial que había husmeado en el archivo de la persona muerta para leer. En mi siguiente sesión de terapia estaba profundamente dolido por la pérdida del suicidio, y indignado por el chisme del archivo de la persona muerta. Entonces, mi terapeuta me presionó para revelar el nombre de quien chismeó, y me negué. 2 días después recibí una llamada telefónica de mi segunda amiga que trabajaba como terapeuta MSW en la clínica, y quien no tenía absolutamente ninguna idea sobre lo que estaba pasando ya que ni siquiera habíamos hablado en un año más o menos, y me preguntó por qué la estaban cuestionando y posiblemente disciplinando debido a este chisme. Así que, fui forzado a una posición de tener que revelar quien efectivamente había sido poco profesional. Y ese fue el final de su carrera, y fue manejado tan hermosamente que hasta el día de hoy no tiene idea de que fui yo quien la reportó. El incidente pasó en 1990. A menudo he querido decirle, pero siento que es mejor dejarlo como está. Realmente se lo hizo a sí misma. ¿Cómo supo tu segunda amiga contactarte pero la chismosa no? Mi segunda amiga fue llamada al departamento de recursos humanos, y se le dijo que explicara o sería despedida. Se le dio una oportunidad de llamarme y hacer que yo aclarara todo, lo cual hice. La chismosa no tenía idea de que había sido reportada, todavía no lo sabe. Fue gentilmente removida. La chismosa estaba esperando una promoción, que fue abruptamente cancelada. Sin la promoción, se fue. Armé un escándalo absoluto sobre que mi confidencialidad de terapia fuera violada, por eso nunca se le dijo. Mi mejor amiga de la infancia y yo estábamos haciendo un plan tonto para escabullirnos de mi habitación por la noche. Atamos unas sábanas juntas para hacer una cuerda, estilo película, y la bajamos por la ventana de mi habitación del 3er piso. Ella se ofreció como voluntaria para ir primero, y después de que estaba completamente fuera de mi ventana colgando en el aire, los nudos se soltaron. La vi caer todo el camino hacia abajo en mi cámara lenta, y rebotar de mi calentador de agua al pasto. Corrí afuera, esperando completamente que estuviera inconsciente, o peor. Pero estaba inesperadamente bien y ya estaba de pie y caminando hacia mi puerta principal. Nos juramos a nosotras mismas mantener el secreto sobre este momento, y nunca le dijimos a nadie lo que pasó porque estábamos muy avergonzadas. Se convirtió en algo de lo que bromeamos por un tiempo después. Hicimos muchas cosas tontas peligrosas cuando niñas LOL. A lo largo de los años nos hemos distanciado, y ahora como adultas ella ha desarrollado muchos desafíos mentales que no tenía antes, problemas de memoria, habilidades sociales, funcionamiento ejecutivo en general. Pienso en ella a menudo y no puedo evitar sospechar que su caída de mi ventana tuvo algo que ver con eso. Cuando tenía 15 años mis amigos y yo fuimos a un juego de béisbol de los Cincinnati Reds con un grupo grande de estudiantes de preparatoria en el viejo estadio Riverfront. Mis amigos y yo nos escabullimos del grupo, y convencimos a un tipo para que nos comprara cerveza. Cuando nos entregó la cerveza un oficial de policía de civil se acercó, y mostró su placa y empezó a hacer preguntas.
Cuando el tipo no fue comunicativo con las respuestas, y no quiso mostrar su identificación, el policía sacó sus esposas, y comenzó una pelea mientras trataba de ponérselas al tipo que nos compró cerveza. Cuando comenzó la pelea, mis amigos y yo aprovechamos la oportunidad para correr, y nos reunimos con nuestro grupo grande en los asientos superiores en el lado opuesto del estadio. No estoy seguro si arruinó su vida, pero él comprándonos cerveza ciertamente arruinó su noche, y estoy seguro de que le costó un montón de honorarios legales. Ojalá pudiera decirle que lo siento. Si todos ustedes huyeron, entonces la policía no tenía evidencia de que el tipo estaba comprando cerveza para menores. No si el policía no vio su identificación, así que el tipo probablemente solo tuvo su noche arruinada. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.